¿Sabías que los primeros 10 capítulos del Evangelio de Marco cubren aproximadamente 3 años y medio? ¿Sabías que en los primeros 10 capítulos de Marcos la vida de Jesús es presentada de una manera vertiginosa? Marcos no presenta el nacimiento de Jesús. Si me acompañas, busquemos Marcos, capítulo 1, y nos encontramos con un dato que a veces, o probablemente lo habíamos ignorado. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No se habla de su nacimiento, no se habla absolutamente nada que tiene que ver con el engendramiento, la concepción, la visita de los ángeles. Aquí no se habla de pastores, pero comienza de una vez. Ya Jesús es un ser adulto cuando Marcos lo presenta. En el transcurso de esta lección vamos a ver 5 controversias en las que Jesús se encuentra con los líderes religiosos de su época. Vamos a tratar de entender también la dinámica que Marcos le imprime a estos últimos capítulos de su Evangelio. ¿Cuál es la visión que Marcos trae para nosotros en el último tramo de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra? Entonces, vamos a dar inicio a esta lección. Quiero extenderles una bienvenida a cada uno de los miembros de la familia Emergencias Bíblicas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias porque han hecho posible que este canal siga creciendo para la honra y la gloria de Dios. Antes de entrar en el estudio propiamente dicho, quiero mostrarles algunas de las actividades que hicimos allá en la ciudad de Valledupar. Estos videitos que ustedes están viendo, que son cortos, son la muestra de lo que estamos haciendo. Cada vez que salimos, deseamos compartir las enseñanzas con nuestros hermanos en distintos lugares de Colombia y del mundo, donde nos puedan invitar y donde podamos tener la oportunidad de hacerlo. Allá estaremos con la ayuda de nuestro Dios. Así que muchísimas gracias, un saludo a la Iglesia Central de Valledupar, al distrito de Valledupar. Se unieron varios distritos, hubo una delegación importante de jóvenes allá, como ustedes lo pueden estar observando en estos momentos. Muy bien, vamos entonces a entrar en detalle. Acompáñenme a orar para pedirle al Señor su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, acompáñanos, te ruego, en el estudio de esta palabra. Una vez más te lo pido, y que tu bendición repose en nosotros. En Jesús, amén. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. La lección para esta semana lleva como título Controversias en Jerusalén. Es la lección número 9. Estamos avanzando bastante en el estudio de este trimestre. El versículo para memorizar, el versículo de memoria, lo encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 25, y así dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Durante esta semana vamos a dar respuesta a algunos interrogantes que el autor plantea de la vida de Jesús. Importante es, hermano y amigo, que usted tenga claridad de que a partir de ahora la narración se vuelve lenta. Los primeros 10 capítulos fueron narrados rápidamente, tenían una velocidad narrativa impresionante. Pero estos últimos capítulos, desde el capítulo 11 hasta el versículo 16, la narración se ralentiza, se pone lenta, porque ahora el énfasis está puesto en la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra. En esta lección vamos a aprender algunos asuntos fundamentales de la fe, así como algunas cuestiones prácticas que todos los cristianos vivimos en nuestra vida cotidiana, cómo Jesús nos enseña que debemos abordarlas, cómo debemos nosotros enfrentar algunas situaciones como cristianos. Vamos a aprender también durante esta semana por qué es lo que hace que las personas se opongan a Dios. ¿En algún momento de tu vida te opusiste a Dios?
Este tópico de hoy, que correspondería a la lección del día sábado 24 de agosto, nos habla de que a veces, sin saberlo, nos estamos oponiendo a Dios. Esto no lo dice directamente la lección, lo estoy exponiendo motu propio. A veces nos oponemos a Dios. Hay gente que no sabe que la decisión, que la palabra, que la actitud que toma son contrarias a la voluntad de Dios. Pero Dios en su misericordia permite el albedrío de cada una de sus criaturas. Este albedrío no exime a la persona que lo utiliza de las responsabilidades. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer un caso en donde me puse a meditar que es posible que este caso se reproduzca y se replique en muchas personas. Me refiero a lo siguiente. Aparentemente no tiene nada que ver con la lección, pero sí tiene que ver con una cotidianidad. Hay esposos que en su vida primaria, en los primeros años de su vida matrimonial, fueron bastante infieles a sus esposas. Estoy hablando de los esposos, del hombre, fueron infieles. Maltrataron a la esposa, descuidaron el hogar, descuidaron a su esposa, le colocaron amantes. Fueron malos porque andaban oponiéndose a Dios. ¿Qué hace que esa persona se oponga a Dios? Vamos a verlo. Pasa el tiempo y esta persona llega al conocimiento de la verdad, llega al conocimiento de la palabra. Su vida pasada recibe perdón cuando es bautizado. Sus pecados pasados simbólicamente quedan sumergidos, quedan sepultados en la tumba líquida y salen como un nuevo hombre, como una nueva criatura. Le han pedido perdón a sus esposas por la forma tan dura como las trataron en el pasado. Ojo a lo que voy a decir. Usted, hermano mío, que hoy está disfrutando del conocimiento de la verdad, no puede pasar por alto el hecho de que las consecuencias de su vida pasada van a tener repercusión en su esposa. Los efectos de su vida pasada pudieron haber sido perdonados, es decir, todas tus infidelidades fueron perdonadas, pero las consecuencias de esa infidelidad no esperes tú que sean pasadas por alto. Lo mismo ocurre con nuestro Dios. Dios perdona nuestros pecados. A una persona que fue tomadora, que fue borracha, que fue viciosa, Dios le perdona ese pecado, pero el hígado sufre las consecuencias y Dios no perdona esa consecuencia, no porque Él no quiera, sino porque es una ley natural de causa a efecto. Por eso te invito a ti, esposo o esposa, que tuviste una vida díscola antes de encontrar los caminos de Dios, sé humilde y espera con paciencia que tu nombre sea otra vez restablecido. Pero mientras tanto, acuérdate que el verdadero penitente nunca olvida, jamás olvida las ofensas cometidas. Dios nos perdona, pero también debemos entender que hay una ley en el universo que se llama la ley de causa y efecto. Tú cometes algo, hay un efecto, y ese efecto te puede pasar factura por el resto de la vida. Vamos entonces a entrar en el estudio de esta lección con el título, como dije, Controversias en Jerusalén. Dispongamos nuestro espíritu, nuestra mente para aprender. Vamos a aprender. No vamos a cuestionar, a debatir, a criticar. Vamos a aprender en el nombre de nuestro Dios. Hoy es domingo 25 de agosto. La lección lleva como título La entrada triunfal. Vamos a leer Marcos capítulo 11 del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino?
Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús. Y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Aquí tenemos una cámara. La cámara del evangelista presenta ahora a Jesús con un cambio de actitud sorprendente. Lo que Jesús acaba de hacer es simplemente la entrada triunfal de un rey. Antiguamente, quien lo creyera, cuando un rey iba a tomar posesión de su trono, no iba montado en una lujosa limusina, no iba montado en un caballo alazán hermoso, iba montado en un humilde jumento. La naturaleza de ese acto que Cristo realizó impactó la mente de los escribas y de los fariseos, porque ellos leían la Biblia. Y eso que Jesús hizo les recordó una vieja profecía que nosotros encontramos en Zacarías, el capítulo 9 y el versículo 9, y leemos de la siguiente forma. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía de Zacarías fue escrita probablemente a mediados del siglo VI antes de Cristo, porque Zacarías, junto con Ageo, hablan y documentan acerca del exilio y del retorno de algunos de los exiliados. Así que esta profecía tiene más o menos unos 600 años de su predicción cuando Cristo la cumple. Y los fariseos, los sacerdotes, los líderes religiosos se dieron cuenta de que lo que Cristo hizo, si no se le ponía un coto, iba a tener una insurrección muy garantizada por parte del pueblo. Ellos pensaban que Jesús se iba a aprovechar de la ocasión cuando la multitud exacerbó sus ánimos y de manera muy natural comenzaron a desgajar ramas y a ponerlas en el camino sobre el que iba avanzando ese humilde jumento que llevaba sobre su lomo al Salvador. Pero Jesús no tenía la más mínima intención de aprovecharse de ese momento para generar una insurrección. Él sabía muy bien lo que eso implicaba. Además, la naturaleza de su reino no era terrenal. Tan pronto entró a Jerusalén y la ciudad quedó alborotada, Cristo, así como entró, salió y quedó todo en silencio. Pero el impacto de esa visión quedó en la mente de las personas. Aquellos que habían abrazado la esperanza de un Mesías que vendría, quedaron ilusionados con que Jesús de Nazaret se convirtiera en el próximo rey de los judíos para derrocar a los odiados romanos. Pero aquellos que, como sus discípulos, ya empezaban a entender la naturaleza del reino de Jesús, vieron en esa entrada triunfal una premonición del triunfo final del Evangelio y de la Iglesia de Dios sobre las fuerzas del mal. Por otro lado, encontramos que con este acto público de Jesús se acabó el tiempo de la prudencia. El tiempo de la confidencialidad y del secreto pasó. Anteriormente Jesús les decía a sus discípulos: nada digan, no digan que yo soy el Mesías. A los demonios los reprendía y les decía: silencio, no digan nada. Pero a partir de ahora y a partir de la entrada de Jesús a Jerusalén, el secreto se acabó. De ahora en adelante Jesús va a presentarse como el Mesías prometido y este acto nunca será olvidado. Tan importante es este acto que los 4 evangelios lo narran. Esto es algo significativo,
porque para la experiencia de un cristiano de la época de Jesús, ver a su Salvador cabalgando, entrando como rey triunfante, era una premonición de que finalmente Cristo se coronaría como rey absoluto, no solo de la tierra, sino del cielo, del universo entero. A eso nosotros también estamos llamados. Algún día Cristo vendrá, ya no como montado en un humilde burrito, vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es lunes 26 de agosto y el título de la lección para este día es Un árbol maldito y un templo purificado. Los acontecimientos han sido los siguientes hasta este momento. Jesús entró a Jerusalén, la ciudad quedó alborotada, quedó impactada. Jesús sale silenciosamente de Jerusalén, se va hacia la tranquila aldea de Betania, donde sin duda se quedó en casa de sus entrañables amigos Marta, María y Lázaro. Esa noche pernoctó allí en su casa, se levantó temprano y ese es el relato que vamos a continuar en Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Expliquemos esto. Esto parece algo absurdo. ¿Cómo es que si Jesús sabía que no era tiempo de higos, por qué maldijo a la pobre higuera? Diría alguien. Pero las cosas no son así. Te las explico. Cuando el higo está más o menos de este tamaño, que yo estoy señalando aquí, las hojas de la higuera comienzan a desenrollarse, comienzan a abrirse. En consecuencia, si una higuera estaba completamente cubierta de hojas, el mensaje que la higuera estaba lanzando era, estoy llena de frutos. Así que Jesús va en ese orden de ideas, tranquilamente dice, esta higuera está frondosa, debe tener abundantes frutos. Y se acerca, comienza a buscar desde las ramas más bajas hasta las ramas más altas y no encontró ni medio higo partido por la mitad. Así que Jesús dijo, tú eres una higuera engañosa. Esta higuera engañó, entre comillas, a Jesús, pues proyectaba una imagen que no era, y por eso Jesús la maldijo. Y esta experiencia va a servirle a Jesús como una ilustración que los discípulos van a entender en su momento. Hasta allí queda la historia, los discípulos se quedan pensando y dice la Biblia que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar todo lo que estaba allí, a los que vendían, a los que compraban en el templo. Expliquemos esto. Tiempo antes, Caifás, el terrible sumo sacerdote, había implementado esta práctica. ¿Qué ocurría? Como vamos a suponer que mi mano derecha es la parte norte de Israel y esta mano mía es la parte sur y Jerusalén está aquí en el centro. Entonces los que vivían acá en Dan, los que vivían en Dan, si iban a Jerusalén tenían que llevar un cordero, eso no era posible. Ese pobre animalito no aguantaría el viaje. Entonces Caifás la pensó y dijo, ¿por qué no vendemos nosotros corderos, animalitos, palomas aquí en el templo? Los ponemos el mercado en el atrio de los gentiles, que es el que puede profanarse, y cuando el que venga de Dan compra el cordero y ganaban fabuloso dinero. Por eso Cristo se molestó, porque estaban vendiendo el símbolo, estaban vendiendo, entre comillas, a Cristo. Cristo entendía el significado de ese símbolo y volcó las sillas, abrió las puertas de las jaulas de las palomas, dejó libre a los corderos, a las ovejas, y eso se formó un barullo allí. Los escribas tenían miedo, pero Cristo purificó ese templo diciendo algo. Este templo, originalmente, el propósito de mi Padre, mi propósito era que este templo fuera casa de oración para todas las naciones del mundo, pero ustedes la han vuelto como dioses solo de nosotros, no de los demás. La han convertido en una casa de ladrones. La historia termina allí. Jesús sale de allí y luego dice el versículo 20, Jesús se vuelve nuevamente a la ciudad. Probablemente no sabemos si volvió a Betania, pero el versículo 19 dice, al llegar la noche, Jesús salió
de la ciudad de Jerusalén. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús aprovecha para darles una lección. Miren, muchachos, les dice Jesús a sus discípulos, esta higuera tenía cara, tenía apariencia de llevar frutos, pero era puro engaño. Los fariseos y los escribas tienen apariencia de bondad, de espiritualidad, pero no tienen ningún fruto. Así como esta higuera fue maldita y se secó y nadie más volvió a comer fruto de ella, lo mismo le pasará a esta nación y a estos líderes de la época si no aceptan las enseñanzas que les estamos dando. ¿Se cumplió la palabra de Jesús? Al pie de la letra se cumplió. En el año 70, esta higuera llamada Jerusalén fue secada por los romanos. Fue destruida la ciudad de Jerusalén. Fue destruido el templo. Todo el sistema sacerdotal colapsó. Nunca más se volvió a ofrecer un solo sacrificio en ese templo porque ya no existía hasta el día de hoy. Hoy, para nosotros hay una lección muy importante. Ya pasó el tiempo de la higuera, ya pasó el tiempo de los escribas, de los fariseos, pero hoy tú y yo debemos aprender esta lección y para que no la repliquemos. Evita la apariencia. Deja de tener una apariencia de piedad cuando tú sabes que tu vida espiritual es un desastre. Deja de aparentar cosas que tú no eres. Trata de vivir una vida realmente sincera, en primer lugar delante de los ojos de Dios, que te conoce perfectamente, y deja de presentarte delante de los hermanos o delante de las personas como si tú fueses una persona pura, digna, que no tienes errores, que no cometes pecados. Lo que pasa es que no conocen tus pecados. Es preferible presentarse tal como uno es, en medio de sus errores, arrepentirse, pedir perdón y no ofrecer una apariencia engañosa como la que ofrecían los fariseos o como la que ofreció esta higuera que engañó incluso al propio Jesús. Procuremos entonces hacernos la siguiente pregunta. Jesús purificó el templo. Hoy, ¿qué cosas de tu vida, qué cosas de mi vida necesitan ser limpiadas por nuestro Salvador? Martes 27 de agosto. ¿Quién dijo que podías hacer eso? Es el título de la lección. Leamos Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33. Volviendo entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Esta fue la pregunta. ¿Con base en qué le preguntaban esto? En lo que Jesús había hecho el día anterior, que había tumbado las mesas, había botado, volcado todo, había purificado el templo. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los ancianos, le preguntaron: ¿quién te dio autoridad para hacer eso? Era la respuesta que ellos estaban esperando. Como Jesús es un maestro, en vez de responderles directamente a la pregunta que ellos le habían formulado, Jesús les dice: yo les voy a contestar, pero si ustedes me responden esta pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos se reunieron por acá y no puede ser, no, porque mira, claro, no. Voy a traducir lo que hablamos acá. Ellos dijeron: si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, tú vas a decir: ¿y por qué no le creísteis a Juan? Pero si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, porque el pueblo tenía a Juan como un verdadero profeta. Se hicieron los locos y dijeron: no sabemos. Ok. Jesús dijo: bueno, si ustedes no me responden, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Plop, ahí quedó el asunto. Pero estos sacerdotes, estos escribas, estos principales estaban molestos. Aquí hay una enseñanza. Analicemos, hermanos, la actitud de Jesús. ¿Será posible que en algún momento nosotros tengamos que hacer algo similar para evadir una respuesta que busca a todas luces entramparnos? Sin duda que en algún momento esto lo vamos a tener que hacer y Dios nos dará la sabiduría para responder acertadamente. A veces tenemos que evadir ciertas preguntas que son tendenciosas. En una oportunidad me encontraba yo en una
fiesta de Navidad a la que me habían invitado. Esta experiencia yo la comenté en un video, no me acuerdo. Y entonces el jefe de la casa, el dueño de la fiesta, se acerca a mí con no un vaso de agua, sino con un vaso de whisky. Y me dice, Jonathan, tómate este whisky. Yo le digo, yo no tomo. Hombre, tómatelo. Acuérdate que nuestro Señor Jesucristo tomó en las bodas de Caná. Imagínense ustedes. Y además, nuestro padre Noé también tomó. ¿Se dan cuenta? Gente que hace preguntas para entramparlo a uno. Gente que emite comentarios de la Biblia de una manera completamente tergiversada para ellos valorar su propio error. Benditos a Dios que siempre Dios nos va a dar la oportunidad para salir y dar una respuesta oportuna. Ahora, ¿qué pasó? Como los sacerdotes, los escribas, estaban realmente molestos porque Jesús los había dejado en ridículo, ellos no se quedaron allí. Entonces, Jesús, voy a leer ahora a partir del capítulo 12 de Marcos, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. Esto es un eco, esto es una remembranza de la profecía de Isaías, el capítulo 5. Este hombre la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió a ellos pensando, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Jesús presenta entonces una parábola. ¿Quién es la viña? La viña es el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los labradores? Los líderes, los principales sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas. Esos son los arrendadores. Ellos hicieron algo malo, no permitieron que la viña creciera. Ellos tenían apariencia de que habían crecido, pero no era así. Jesús los desnuda. Ustedes querían saber, dice Jesús, ¿con qué autoridad hago yo esto? Bueno, se los estoy demostrando. La autoridad la tengo yo porque esto que ustedes creen que es de ustedes es mío. Yo soy el dueño de la viña. Yo soy el dueño de todo este sistema. Yo fui quien implementó el sistema de sacrificios que ustedes se apropiaron y lo estaban vendiendo. Esto no es así. Por eso Jesús les presenta esta parábola donde los identifica. Esos siervos que habían sido enviados para reclamar la platita eran los profetas. Fueron distintos personajes que Jesús envió, que Dios envió para que el pueblo se arrepintiera y diera evidencias de fruto, pero no fue así. Finalmente, dice la Biblia, enviará a su propio Hijo, es decir, Él. El mismo Jesús vendrá. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Esta premonición presente en esta parábola se cumplió al pie de la letra. ¿Qué pues hará Dios? Finalmente la respuesta se las dejó en manos de ellos. No obstante, Jesús dijo, el padre de familia, el dueño vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esta viña ahora es el evangelio, es el mensaje que Dios quiere que nosotros demos. Se lo quitó al pueblo de Israel de antaño y se lo dejó en las manos de la iglesia cristiana de la actualidad. Hoy tú y yo formamos parte de esta viña. Tenemos líderes, tenemos administradores, tenemos personas que están ministrando y administrando esta propiedad. ¿Será posible que nosotros vayamos también a comercializar el evangelio? ¿Será posible que nosotros empecemos a apropiarnos de la viña del Señor como si fuese de nosotros? Hay que tener mucho cuidado, porque de la misma forma como Jerusalén fue destruida y esta nación dejó de existir por mucho tiempo, hoy nosotros debemos tener sumo cuidado de no aprovecharnos de las bondades y del beneficio que Dios nos ha dado
por compartir, por administrar los bienes de la salvación. Permita el cielo, hermano mío, que no cometamos este error y que actuemos como verdaderos servidores de Dios dispuestos a ayudar a otros tal como Cristo ayudó a los discípulos y está dispuesto a ayudarnos a cada uno de nosotros. La lección para hoy miércoles 28 de agosto lleva como título Deberes terrenales y resultados celestiales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Marcos nos lo narra. Leamos a partir del versículo 13, capítulo 12 de Marcos. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Estos herodianos eran una facción política que defendían los intereses del rey Herodes. Curiosamente, herodianos y fariseos no se gustaban, pero ahí están juntos. Tal era el odio que tenían contra Jesús que se unían por intereses comunes. Así que les enviaron a Jesús para que le sorprendiesen en alguna palabra. Estaban buscando cómo entrampar a Jesús. Viniendo ellos le dijeron con lisonjas, voy a tratar de imitarlos. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Tú qué dices, maestro? Jesús captó la hipocresía y la mentira. Y él, dice el versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda. Y le trajeron la moneda. Aquí tengo esta moneda. Supuestamente es una de esa época. Y le dice Jesús, yo me imagino que Jesús la toma en sus manos, se toma su tiempo, mira un lado, mira el otro, y los herodianos y los fariseos, dice, ¿veis esta inscripción? ¿Sí? ¿De quién es? ¿De César? Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oh cielos. Otra vez nos la hizo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si él decía, no le den impuesto al César, iban inmediatamente y lo acusaban con los romanos. Este tipo no, dice que no les debe dar impuesto. Pero si decía que sí le debe dar impuesto, iba entonces con el Sanedrín y decía, este tipo es un vendepatria. De todas formas está perdido. Pero no contaban con la sabiduría de Jesús. ¿Qué nos enseña esto a nosotros hoy, queridos? Esta declaración que encontramos en el deseado de todas las gentes sirve para el tiempo actual. Todos ustedes viven, todos nosotros vivimos bajo un gobierno corrupto, un gobierno malo, todos los gobiernos del mundo van a ser malos porque están dirigidos por hombres malos, alejados de Dios en su mayoría. Pero aún así, esta cita nos dice, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, del poder de la nación donde tú vives, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Esta es una enseñanza para nosotros. No hay cabida en el pensamiento de un adventista serio del séptimo día ponerse del lado de ningún gobierno. No es propio de un adventista del séptimo día hacer proselitismo político porque vas a terminar contaminado y te sales de la iglesia, te sales de los caminos de Dios. No hay forma de combinar cristianismo con política, no hay forma. Un cristiano verdadero no hace política. Que ocurra como Daniel, que los llamaron porque eran idóneos, porque eran buenos. Que ocurra como Esther, que ocurra como José. Pero no te prestes tú para hacer una campaña política en tu propio nombre o para otra persona con intereses oscuros. Termina esta historia. Estas personas, dice, versículo 18, como Jesús los dejó calladitos, ahora vienen los saduceos, que también estaban por allí merodeando. ¿Quiénes eran los saduceos? Marcos dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió
que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto se conoce con el nombre de la ley del levirato. Aquí se las dejo, la ley del levirato, aquí lo están leyendo. ¿En qué consistía la ley del levirato? Ya Marcos nos lo describe. Un hermano se casa y el hermano muere y deja la viuda. Si el hermano tiene un hermano, ese hermano debe casarse con la viuda. Y estos saduceos están inventando una historia. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Esta es una exageración. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Por favor, Señor, respóndenos a esta preguntita. Entonces Jesús respondiendo les dijo, no erráis por esto, y les da una lección. Jesús les responde de 2 maneras. En primer lugar, habla del poder de Dios y le dice a los saduceos, en la tierra nueva no habrá matrimonio, así que no se preocupen por esa primera inquietud. Y en cuanto a la resurrección, que ustedes no creen en la resurrección, déjenme decirles, señores saduceos, que Dios es Dios de vivos. Porque en el libro de Éxodo se habla de que Dios le dijo a Moisés, yo soy Dios de Abraham, soy Dios de Isaac y soy Dios de Jacob, hablando con ellos de que Dios los visionaba, los vislumbraba como vivos cuando Él los resucitara. Así que, señores saduceos, perdónenme, pero su pregunta está mal formulada. Ustedes dicen que ¿de quién será ella en la vida eterna? De ninguno, porque no habrá matrimonio. Y lo otro, habrá resurrección. Y con eso los dejó también en silencio. Qué bueno es que nosotros seguimos a un maestro tan sabio. Pero si alguien te pregunta hoy si conoces el poder de Dios, ¿qué respuesta daría tu propia vida a esa persona? Si alguien te pregunta, tú dices que eres cristiano adventista, tú dices que eres cristiano de cualquier religión, de cualquiera de estas líneas protestantes. ¿Qué evidencia me puedes decir que Dios existe y cómo puedo yo conocer el poder de Dios? Esa es una pregunta que es valiosa. ¿Cómo pudiésemos nosotros hoy testificar con nuestra vida que el poder de Dios haya realidad en nosotros? Hemos llegado al día jueves 29 de agosto y el título de la lección es el mandamiento más importante. ¿Qué ha ocurrido? Hemos dejado a Jesús rodeado de escribas, de herodianos y de fariseos. Le han formulado 2 preguntas. Jesús ha respondido las preguntas. Ahora hay un silencio en la concurrencia. De pronto, dice Marcos capítulo 12, versículo 28, acercándose uno de los escribas. Recuerden, queridos, que les he dicho que estos escribas del tiempo de Jesús eran personas importantes. En la época de nuestro Señor Jesucristo, estos escribas se caracterizaban por lo siguiente. En primer lugar, a menudo eran fariseos, la mayoría eran fariseos. En segundo lugar, eran doctores de la ley del Antiguo Testamento. En tercer lugar, eran peritos, eran expertos en las escrituras del Antiguo Testamento. En cuarto lugar, eran orgullosos. En quinto lugar, se sentaban en la cátedra de Moisés. En sexto lugar, fueron condenados por Jesús. En séptimo lugar, contribuyeron en gran manera en asegurar la crucifixión de Cristo. Y en octavo lugar, fueron activos perseguidores de los cristianos. Pero no todos eran así. Y uno de estos personajes era el que vamos a leer. Tal vez nosotros hemos llegado a elaborar un cuadro mental en donde todos los dirigentes judíos de la época de Jesús lo odiaban. No era cierto. Es verdad que Jesús confrontó casi a todos los estamentos religiosos de su época, pero dentro de todos esos estamentos habían personas que escuchaban sus palabras y eran personas que tenían criterio, que pensaban. Uno de estos es este personaje.
Cuando él escuchó que Jesús había respondido acertadamente, dice de la siguiente manera: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es, y recitó la Shema: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y, acto seguido, le anexó: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Qué interesante encontrar a un hombre que, aunque formaba parte de esas facciones, aunque era tenido por digno y que perfectamente hubiese dicho: bueno, esta discusión, yo estoy de acuerdo, está pensando este escriba, hubiese pensado así: yo estoy de acuerdo, este maestro llamado Jesús ha respondido muy bien, este tipo sabe lo que dice, pero yo me quedo acá callado, no voy a decir nada para evitar problemas con estos otros compañeros míos. Este hombre no fue así. Él lo dijo a viva voz y no solamente reconoció que Jesús había dicho la verdad, sino que fue un poco más allá y condenó a sus propios correligionarios, a sus propios copartidarios, al decir: porque amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y precisamente eso era lo que hacían los fariseos. Aumentaban las ofrendas, aumentaban los sacrificios para hacerse ver, pero no amaban a los hombres. Por eso Jesús le dijo a este personaje, cuyo nombre nunca se sabrá en la historia humana, Jesús le dijo, entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oh queridos, aquí hay una lección también para nosotros hoy. El hecho de que una persona reconozca intelectualmente a Jesús como Dios, como el Salvador, como el gran taumaturgo, como un hombre bueno, como un maestro, como un verdadero maestro de la enseñanza, eso no habilita a esa persona para la salvación. Ojalá y tú no seas de estos que están gravitando entre aceptar a Jesús personalmente y cueste lo que cueste, o simplemente decir: yo soy cristiano, no le hago mal a nadie, pero no voy a tomar partido, no quiero identificarme con nadie, me siento cómodo así. Vas a oír de parte de Jesús esta palabra: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mis ángeles cuando descendamos por segunda vez. Permite el cielo que aprendamos a amar a Dios con intensidad, que nos identifiquemos sin ningún tipo de vergüenza ni pena con nuestro Maestro, que echemos nuestra suerte con nuestro Salvador y vamos a tener asegurada la corona incorruptible de la vida eterna. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Hemos llegado a la conclusión de la lección de esta semana. Nos encontramos en el día viernes 30 de agosto. ¿Cómo les ha parecido la lección? Antes de continuar, dale like. No se olviden de este sencillo acto, pero muy significativo para este canal. Denle like al video que ustedes están viendo. Son cerca, imagínense ustedes, de 22,000 suscriptores. Benditos a Dios. ¿Qué pasaría si los 22,000 suscriptores o estas personas que ven el video dieran like? YouTube tendría que decir: hay que reproducir este video porque a la gente le gusta. Vamos, vamos familia, Emergencias Bíblicas. La lección para este viernes es para estudiar, para meditar. Voy a leer esta cita que encuentro en El Deseado de Todas las Gentes, página 536-537. Aquí les dejo la página de la que ustedes pueden buscar si no tienen acceso
al folleto directo de la lección de escuela sabática. El acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos, el tiempo solo tiene valor en la medida que les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan las formas del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Hermano y amigo, mucho cuidado con la apariencia de piedad. Mucho cuidado con convertirte en señalar los pecados, sean doctrinales, sean morales, sean sociales, de tu prójimo. Tú y yo no hemos sido llamados para demostrar el pecado de otro. Con amor se le puede decir, pero no señalarlo de manera virulenta. A veces la apariencia gusta tanto al ser humano que nos quedamos en esa zona de apariencia y no progresamos. Y nos confortamos nosotros mismos diciendo, bueno, yo no soy como estos otros hombres. Yo no fumo, yo no bebo, yo no hago esto, no hago, pero tu vida está secándose. Así como la higuera se secó por la maldición de Dios, esa misma maldición sigue latente para aquellas personas que lo único que hacen es ostentar apariencia y cero frutos de arrepentimiento. Muchísimas gracias, hermanos míos, amigos míos, por acompañarnos en este repaso de la lección. Una vez más digo, ha sido maravillosa. He aprendido. Yo tengo mucha gratitud y tengo que decirlo por medio de este mensaje que voy a dejar al pastor Thomas Shepard, el que hizo esta lección. Usted podrá no estar de acuerdo en muchas cosas que él escribió. Pues sigamos investigando. Yo he compartido casi todo lo que él ha dicho, me ha parecido maravilloso. La lección para la próxima semana lleva como título Los últimos días. Los últimos días. Ese es el título de la próxima lección. Vamos a despedirnos encomendándonos a Dios como es nuestro deber. Amado Padre, gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana. Permite enriquecer nuestra experiencia con estos relatos y estas enseñanzas maravillosas. Ayúdanos a vivir, a poner en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro, a compartirla con otros, no solamente de voz, más aún con nuestra propia experiencia y ejemplo. Despídenos en paz y que tu bendición recaiga en cada uno de nuestros amables oyentes. En tus manos de amor los entrego, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.